Ya se empieza a grabar. Entonces, nosotros quedamos la vez pasada en hacer un resumen de lo que estábamos pasando, porque ya claramente hemos tenido complicaciones y todo. Y así que voy a continuar con ese resumen. ¿Ya? ¿Qué pasamos la vez pasada? Voy a empezar a compartir pantalla y no puedo ver las cosas que no. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. Un segundito y... ¿Dónde está la guía? Bueno, aquí, ya. Entonces, lo que quedamos nosotros la vez pasada, Spotlight, uno solo, aquí está. Lo que quedamos nosotros la vez pasada es que claramente estuvimos hablando de lo que es lo que son las cargas y sus efectos en el sentido de la electrización, de cuando un cuerpo está cargado positivamente o cargado negativamente, que al final siempre va a depender si es que tiene o le faltan electrones. Si es que hay una falta de electrones, significa que el cuerpo está cargado positivamente, mientras que si tiene un exceso de electrones, significa que el cuerpo está cargado negativamente. ¿Ya? De tal manera que cómo se empiezan a transferir todas esas cargas es a través de distintos métodos de electrización. ¿Ya? Acuérdense primero que todo que había las cargas negativas, que eran los electrones, y las cargas positivas, que son los protones. Cuando estamos hablando de cómo se electriza un cuerpo, significa de cómo empieza a recibir cargas negativas o cómo empieza a entregar esas mismas cargas negativas. ¿Okay? Entonces recuerden, un cuerpo es cargado negativamente cuando tiene más electrones, mientras que sería positivo en caso de que tenga, en caso de que le falten electrones. ¿Ya? Nunca se transfieren los protones, ¿ya? Nunca se transfieren, siempre se transfieren los electrones. Por eso mismo antes, la vez pasada, estuvimos hablando de las formas de electrización, en las cuales está la electrización por frotamiento, que es cuando uno frota un objeto contra otro, cuando pasa, por ejemplo, cuando uno frota un globo en su cabeza y después lo puede pegar a la pared, es porque al final uno frotó el globo con su pelo, quedando entonces en consecuencia uno con carga positiva y otro con carga negativa. ¿Ya? O sea, uno entregó electrones al otro, de tal manera que finalmente uno quedó con una falta de electrones y otro quedó con un exceso de electrones. Luego está la electrización por contacto, donde finalmente cuando tenemos un cuerpo con un exceso de electrones y otro cuerpo con un cuerpo neutro, en este caso, vamos a seguir el ejemplo nomás para que vean. En este caso pasaba que al tener un exceso de electrones, estos al hacer contacto se iban a sentir atraídos a la parte positiva del cuerpo neutro, de tal manera que al final todos los electrones de la varita se iban a transferir a la esfera, ¿ya? Quedando entonces al final ambos con carga negativa, solamente por el mero hecho de que la vara tenía un exceso de cargas, de cargas negativas y las entregó. ¿Ya? Entonces, luego está el tema de la electrización por inducción, donde prácticamente se tomaban en contactos cada uno, voy a acercar esto un poquito para que se vea mejor, donde tenías una esfera neutra y una vara negativa, mismo caso que el anterior, y al momento en que uno acercaba la vara, pero sin hacer contacto, la esfera se polarizaba, es decir, se acercaban las cargas positivas a la vara con carga negativa y las cargas negativas se sentían repelidas. Acuérdense que las cargas con el mismo signo se repelen y las cargas con signo distinto se atraen. ¿Ya? Por eso pasa que las positivas se acercan y las negativas se alejan. Cuando uno conectaba a tierra esta esfera, resultaba que finalmente las cargas negativas, al ser repelidas por la vara, se iban a ir por este camino y resultaba que eh, se, se alejaba lo más posible de la vara negativa, de tal manera que si uno llega y desconecta en la conexión a tierra, como ya los electrones estaban muy lejos, la esfera queda en consecuencia con carga positiva, porque simplemente las cargas negativas ya no están en esa zona. ¿Ya? Voy a ver el chat por si se aprecia uno, era un puro, ya, perfecto. Entonces, después de eso, que nosotros alcanzamos a ver un poquito, creo que un poquito de esto, se empezó a hablar de lo que era la fuerza eléctrica. ¿Ya? La fuerza eléctrica se refiere a, como sabemos, acuérdense que las cargas se repelen o se atraen. ¿Ya? Pero finalmente lo que pasa es que uno siente o uno ejerce una fuerza sobre el otro. ¿Ya?
¿A qué es equivalente esa fuerza? Va a equivaler a la carga de cada uno. Acuérdense que claramente tenemos las cargas fundamentales, que son los protones y son los electrones, que tienen una cierta cantidad de carga, pero si tenemos un cuerpo que tiene más de un electrón o más de un protón, por ejemplo, vamos a tener ¿cómo decirlo? No vamos a tener una carga fija, sino que la carga puede ir teniendo varios valores, ¿ya? No solamente un valor de la carga, ¿ok? Entonces, acuérdense que las cargas se toman como Coulomb. Generalmente, como estamos hablando de pequeñas partículas muy diminutas, hablamos en microcoulomb, ¿ya? Donde al final, ¿recuerdan? Es decir, la cantidad de carga de una carga se mide, su unidad de medida es el coulomb, ¿ya? Y la fuerza finalmente que ejerce una carga sobre otra va a ser equivalente a la carga de cada uno y la distancia en que se encuentren ambos, ¿ya? Todo eso multiplicado por una constante que se llama constante eléctrica, ¿ok? Que esa es equivalente a este numerito que tenemos aquí, ¿ya? Acuérdense, yo estoy viendo esto según la guía, porque después yo lo voy a entregar en la guía, y en caso de que no entiendan algo la guía, ustedes recurren a este video, y ahí no hay problema. Pero bueno, esto parte ya lo expliqué, ya me recuerdo, qué bueno que me recordaste eso de inhabilitar. Si es que hay alguna duda, simplemente díganlo por micrófono o me lo escriben en el chat y estoy atento a ambos, ¿ya? Entonces, está el tema de las fuerzas. Después voy a pasar a algunos ejercicios para entender bien eso. Así que ya, dime la duda que haya. Se va a presentar una duda, pero bueno, voy a continuar primero. Bueno, ¿cuál es lo especial o cuál era lo especial de esta ecuación? Que resulta que es equivalente o es análoga, o más que nada, muy parecida a lo que era la ecuación de la ley de gravitación universal. ¿Ya? Si se dan cuenta, la ley de gravitación, acuérdense, si acuérdense, punto aparte, o sea, entre paréntesis, si hay alguna duda, escríbanlo en el chat nomás, yo estoy atento. O inclusive díganlo por micrófono. Entonces, hay unas diferencias y unas semejanzas entre estas dos ecuaciones, bueno, sí que esto ya lo había mencionado antes, que resulta que en el caso de, bueno, así como dando un poco de contexto, la ley de la fuerza de gravitación universal, la ley de gravitación universal resulta que es qué tan atraído se siente un planeta con otro o o un cuerpo con masa con otro. ¿Ya? En el caso de que si se dan cuenta, ambas fórmulas son parecidas entre sí. Tenemos la fuerza que va a ser igual a una constante multiplicado por una carga por otra carga dividido en la distancia al cuadrado que están entre los dos. Y lo mismo aquí, la fuerza gravitacional va a ser igual a la constante gravitacional en vez de la constante eléctrica, multiplicado por la masa de ambos planetas dividido en la distancia al cuadrado. Si se dan cuenta, son parecidos, solo que uno habla sobre masa de un cuerpo, mientras que el otro habla sobre carga de un cuerpo. Voy a responder eh, a la duda que hay. Me pregunta si es que la conducción se realiza con dos cuerpos eléctricamente cargados. Aquí estamos hablando de electrización por conducción. Porque ya hablé de frotamiento, hablé de contacto y hablé de inducción. En este caso me imagino que conducción es que eso es una propiedad de termodinámica, ¿no? Pero, ya, la verdad eso es de termodinámica, no es de electromagnetismo. Contacto, ya, perfecto. Sí. Por contacto no necesariamente ambos tienen que estar cargados. ¿Ya? En este caso, aquí tenemos uno neutro y aquí tenemos uno cargado. ¿Ya? Mientras uno de ellos esté cargado, se puede hacer una electrización por contacto. Eso nada más. Ya, ahora. Entonces, como estábamos hablando, habían semejanzas y diferencias entre estas ambas fórmulas de la ley de la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica. ¿Ya? Entonces, eso todo está resumido en una tabla que yo voy a explicar. Bueno, que al final esto va a estar en la guía, así que si tienen dudas, esto es importante saberlo por el mero hecho de que siempre hay ecuaciones que se parecen mucho, pero tienen unas diferencias importantes igual. ¿Ya? Entonces dice, en la semejanza, simplemente dice que su expresión matemática es análoga, que es lo que estaba mencionando, que se parecen. ¿Ya?
tienen la misma estructura. Esto se divide en la misma distancia cuadrada, pero hay cosas que cambian. Análogo es que es parecido, pero no es igual. ¿Ya? En este caso es parecido, pero no es igual porque las cargas, aquí se toman en cuenta las cargas, mientras que aquí se toman en cuenta la masa. Describe fuerzas que son proporcionadas a la magnitud física de interacción. ¿Ya? Eso se refiere que si es que uno tiene más carga, por ejemplo, en el caso de la fuerza eléctrica, si uno tiene más carga, la fuerza que se ejerce va a ser mayor. Como también en el caso de la fuerza gravitacional, si uno tiene más masa, la fuerza de atracción va a ser mayor. ¿Ya? Otra semejanza, en ambas leyes las fuerzas son inversamente proporcionales a la distancia, claramente. Si es que la Luna, por ejemplo, estuviese, en el caso de los planetas, en el caso de la fuerza gravitacional, si es que la Luna estuviese un poquito más cerca, la fuerza de atracción que tiene con el planeta Tierra sería mayor y por lo tanto podría hasta llegar en algún momento a chocar con la Tierra. Eso va a depender de la magnitud que tan cerca esté. ¿Ya? Lo mismo pasaría con una carga. Si tuviésemos una carga negativa con una positiva al lado cada uno, si están más cerquitos, de repente la fuerza de atracción que van a tener va a ser tan fuerte que al final, a medida que más cerca estén, más fuerza van a sentir. Ya. Tanto las fuerzas gravitatorias como eléctricas son fuerzas centrales. ¿A qué se refiere con fuerzas centrales? Que simplemente todo se basa en un punto específico. ¿Ya? Por ejemplo, la Luna siente una fuerza central hacia la Tierra. Es decir, no importa en qué dirección esté, no importa en qué posición esté, siempre va a sentir atracción hacia la Tierra, en este caso. Lo mismo pasa con las cargas. Eso lo voy a explicar en un momento después. ¿Ya? Ahora, diferencias. Ya, la fuerza gravitatoria está asociada a la masa, claramente, como había enseñado. La fuerza gravitatoria a la masa, la fuerza eléctrica a la carga. Otra diferencia, la fuerza gravitatoria es de atracción. Bien, ahí la diferencia es que en el caso de la ley de gravitación es solamente de atracción. Todo lo que tenga masa atrae a otros cuerpos, los atrae. Mientras que en el caso de la fuerza eléctrica puede suceder que sea tanto de atracción, que es una carga positiva como negativa, o también de repulsión, que es una carga positiva con otra positiva, por ejemplo. ¿Ya? Dice, el valor, nada, no me quiero ir porque... Ya dice, el valor de la constante no depende del medio, se refiere a que siempre va a tener el mismo valor, mientras que la de la constante eléctrica va a depender de dónde esté. Vamos a tener distintas constantes eléctricas si estamos, por ejemplo, en el vacío, o si estamos en el aire, o si estamos en el agua. Es decir, si es que uno posa una carga, dos cargas, perdón, en el vacío vamos a tener una cierta constante eléctrica. La constante eléctrica, acuérdense que es esta cara acá. Si lo ponemos en el aire, va a ser de otro valor. Si lo ponemos en el agua, de otro valor, etcétera, etcétera. A eso se refiere. ¿Ya? Y eso es simplemente un tema de magnitud que menciona que la constante G es pequeño a diferencia de la constante K, que es de la electricidad. Nada de otro mundo, nada más importante que eso. Pero bueno, entonces, está el concepto también, ya acabamos de hablar del tema de las fuerzas de las cargas, como también de las fuerzas de las fuerzas gravitacionales. Resulta que también entra en juego lo que es el concepto del campo eléctrico. En resumidas cuentas, el campo eléctrico se refiere al campo que produce cada carga. ¿Cómo se llegó a eso? ¿O cómo se empezó a pensar así como, una carga tiene un campo alrededor que influye en todo el espacio? ¿Cómo llegaron a eso? Simplemente con el siguiente ejemplo. Vamos a ver las imágenes entonces. Como sabemos aquí ya tenemos una imagen, aquí todas estas animaciones están sacadas de una página muy buena de YouTube que se llama Quantum Fracture, por si alguno lo conoce. Así que tomé las animaciones, me las robé, así tal cual. Las tomé, no es robo mientras haya citas, por si acaso, y lo voy a citarlo. Entonces, las tomé y para poder explicarles esto, ahora si es que quieren entenderlo en otras palabras, vean el video, busquen ley de Coulomb, Quantum Fracture, y se los va a explicar de una manera espectacular, ¿ya? Pero bueno, en sí. Aquí, por ejemplo, vamos a tener una cierta distribución de cargas. Tenemos una carga positiva, dos negativas, y posamos una carga de prueba, que se llama, las cargas de prueba se llaman cargas diminutas, por si acaso, que no influyen en el campo eléctrico de los demás, y las ponemos acá. Entonces, claramente, cada uno va a sentir, cada uno va a ejercer una cierta fuerza sobre la carga positiva.
¿ya? En este caso, vas a sentir una fuerza de atracción hacia esta, otra fuerza de atracción hacia esta otra negativa, y una fuerza de repulsión por esta positiva de acá. ¿Ya? Vamos a en el chat, si hay alguna duda. ¿Ya? Aquí está. Ya, entonces recuerden que cada carga va a sentir una fuerza al momento de someterse a otra. ¿Ya? Donde va a depender de la carga de cada uno y de la distancia que haya entre ambas. ¿Ya? Entonces, acuérdense, quiero mencionarles al tiro, esto se refiere al vector unitario, simplemente se refiere a la dirección que va a tomar la carga. Nosotros solo vamos a hablar de una dirección, por eso no consideramos ese vector unitario. ¿Okay? Ahora, como ya he mencionado, cada uno va a aportar una cierta fuerza. En este caso tenemos estas dos que se van a neutralizar por la distribución de estas dos cargas, y estas otras dos que van a ser tanto las cargas de las cargas negativas que están acá, como de la positiva. ¿Qué pasa al final? Por la ley de la superposición de las fuerzas, todo esto se suma, ¿ya? Y hacen aquí una fuerza más grande. Y eso hace que finalmente la fuerza que sienta esa carga va a ser hacia allá, ¿ya? Entonces, ahí simplemente por saber el tema de la ley de Coulomb, sabemos a qué dirección se va a mover esa carga y con qué fuerza inclusive. Y podemos saber hasta con qué aceleración va a tener esa carga con el mero hecho de saber la masa también de esa carga. Que en este caso no sabemos, pero podríamos hasta inventarla. No, las cargas no son lo mismo que la masa. ¿Ya? Una carga puede tener una cierta carga, pero puede tener una masa distinta. Acuérdense que están los electrones y protones, cada uno tiene una cantidad de carga de igual magnitud, pero de distinto signo, pero las masas del protón y del electrón son distintos, ¿ya? Así que, y también uno puede tener muchos electrones también, y va a tener una carga distinta que la masa que uno tiene. Entonces, si es que tú lo ves de una manera puntual, vas a saber en qué dirección se va a mover la carga. Entonces va a resultar que va a cambiar de posición, ¿ya? Porque está sintiendo una fuerza. Cuando hay fuerza, hay movimiento. Y así va a pasar sucesivamente. A medida que se vaya moviendo la carga, resulta que la posición cambia. Y si la posición cambia, las fuerzas que ejerce cada carga van a ser distintas. Van a tener distinta dirección e inclusive van a tener distinta magnitud. ¿Ya? Entonces, claramente, eh, ¿cómo decirlo? Todo esto de la ecuación de las fuerzas eléctricas se veía muy limitado a un solo punto. Y necesitaban traducir esto de una manera que tal que finalmente uno pueda ver en un mapa a dónde se va a mover la carga. ¿Ya? Y por eso empezó a aparecer lo que es el concepto del campo eléctrico, donde simplemente los científicos de esa época simplemente empezaron a traducir, ya, aquí tengo una carga y va a ir hacia allá, aquí tengo otra y va a ir hacia un poquito más allá, hacia un poquito más allá, y empezó a hacerse un mapa de lo que es el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico en un principio se traducía como algo meramente matemático, sin ningún efecto. Entonces se decía, mira, el campo eléctrico el campo eléctrico simplemente es una traducción de a dónde va a ir la carga, ¿ya? Vamos a hecho si que hay alguna duda, ya perfecto, no una duda. Entonces, para mostrar bien eso, tenemos lo que es, claramente, este simulador, que es un simulador de campo eléctrico en este caso, donde, si se dan cuenta, yo voy poniendo una carga y me muestra un cierto mapa de flechas, ¿ya? Y estas flechas lo único que hacen es decir que si yo pongo una carga de prueba en este sector, me va a mostrar a qué dirección va a ir esa carga. Si es que me acercase más allá, voy a tener una magnitud de fuerza más grande. Si es que me alejo, va a ser más pequeño. ¿Qué pasa si es que yo pongo una carga negativa en este caso? Bueno, como verán, el campo eléctrico se va yendo hacia la carga negativa. Sale de la positiva y entra hacia la negativa. Y simplemente traduce hacia dónde iría una carga de prueba que sería positiva en este caso. ¿Ya? Y puedo ir jugando. Voy poniendo, por ejemplo, más. Puedo desordenar todo y al final lo único que hace es traducir hacia dónde se dirigiría una carga o una carga de prueba si es que yo lo ubico en cierta posición. ¿Ya? Eso es el campo eléctrico.
Ahora, adelantando un poco, en un momento era algo simplemente y meramente matemático, donde no hacía un efecto, solamente se sabía que con el concepto de campo eléctrico que podían saber que también afecta ¿cómo decirlo? Una oscilación de campo eléctrico sí resultaba hacer efectos, ¿ya? Y eso, así como adelantando un poquito la materia, resulta que una variación de campo eléctrico causaba efectos magnéticos, ¿ya? Entonces, al final, ahí sí empezaron a aplicar que simplemente el campo eléctrico no es algo que sea simplemente matemático, no es algo que solo traduzca hacia dónde va a ir una carga, sino que también es un campo que realmente va afectando el espacio y causa efectos sobre él. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? O sea, simplemente aquí se podría decir que el espacio alrededor de las cargas empieza a causar realmente efectos en él. ¿Cuáles efectos? Los vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, la cosa de que... Sí, ahí preguntaron dos veces, sí, la constante K de la ecuación de la fuerza eléctrica va variando según el medio donde esté, ¿ya? No va a tener el mismo valor en el vacío, si a diferencia en el aire, ¿ya? Así que eso. Ahora, quiero pasar lo último, que son unos ejercicios explicativos sobre ¿cómo se llama? Sobre la fuerza eléctrica, uno súper simple, ¿ya? Así que voy a cortar la llamada y voy a continuar otra, que van a ser unos 20 minutos más, nada más que eso, ¿ok? Así que, recuerda, voy a cortar la llamada y simplemente accedan con el mismo código y la misma clave, ¿ok? Y nos vemos allá. Y eso, dejar de compartir y finalizar.